Bendiciones a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con la impartición de este discipulado maravilloso de sanidad interior y liberación. Capítulo 6, y en este capítulo vamos a hablar de la inmoralidad sexual. Si alguien me está siguiendo desde su casa con el mismo discipulado, estamos en la página número 41. Así que bien, para adentrarnos en el tema de la inmoralidad sexual, tenemos que hablar de su significado. ¿Qué es lo que es la inmoralidad sexual? Y aquí lo que dice es: la inmoralidad sexual es una actitud que nace en el corazón de cada persona y se origina mucho antes que se cometa el acto sexual inmoral. Jesús habló al respecto diciendo en Mateo 5, 27, 28: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró en ella en su corazón. Entonces, esto es como una escalera donde vas subiendo de peldaño a peldaño hasta que cometas el pecado carnal. Sin embargo, en el primer peldaño, en donde fue el pensamiento y provocado, ahí ya empezó a cometer la inmoralidad sexual en el interior hasta que se hizo exterior en ese acto. Como se dice acá, si ya pensó en la mujer para codiciarla, ya había pecado y había cometido esa inmoralidad sexual. Lo que aquí surge una pregunta en donde dice: ¿cuáles son algunas de las consecuencias de la inmoralidad sexual? Y muy bien, vamos a ello. El alma se corrompe. Una vez que se lleva a cabo este acto sexual, uno, espiritualmente hablando, se une, se liga las almas de dichas personas para formarse una sola. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto lo bueno como lo malo se une. Vos agarrás, atraes a tu vida aquello malo de la otra persona por haber tenido ese acto sexual. Por eso es tan importante el cuidarse y guardarse para una persona, porque tiene estas consecuencias. Sigo leyendo. Por esta razón, una vez que usted cae en el pecado, intenta alejarse por sus propias fuerzas, pero vuelve a caer una y otra vez y no sabe cómo parar. La razón de su recaída es que parte de su alma se fueron pegadas al alma de la otra persona. La otra persona que practica inmoralidad sexual siempre es inestable emocionalmente, de doble ánimo, nunca está satisfecha, se siente incompleta y descontenta. ¿Por qué? Porque quiere llenar un vacío que solo Dios puede llenar. E intenta buscar varias maneras o varios métodos o varias personas en el cual quiera llenar ese vacío que no se llena de la manera que se tiene que llenar. Así que bien, siguiente. Puedes perder a su familia. Ya sabemos que la infidelidad rompe con muchas familias. Actualmente, hoy en día, lamentablemente es un pan de cada día lo que son los divorcios, las separaciones. No tanto puede lastimar a tu cónyuge, sino a tus hijos, si es que tienes hijos. Lamentablemente, si uno tiene amigos leales que tienen código, como se dice coloquialmente, también podés perder a aquellos amigos, ya que si vos le fuiste infiel a la mujer o al hombre con cual dormís cada noche, ¿qué le esperan a tus amigos? Habla mucho de uno cuando uno no puede controlar sus partes íntimas. Sigamos. Crear malos hábitos. ¿Por qué? Porque todo el enfoque que uno tiene para su vida personal y poderla mejorar, la está derivando en dichas personas que no necesariamente necesitan todo tu enfoque. ¿Y a qué me refiero a esto? Vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que uno está con muchas ganas de hacer ese acto, con muchas ganas de acostarse con alguien. Y en vez de estar haciendo lo que realmente importa, estar enfocándote en tus responsabilidades, estás en redes sociales buscando a una u otra persona, tratando de crear situaciones en donde pase eso para poder satisfacerte temporalmente
y dejando de lado todo lo que realmente es importante, creando un mal hábito, lo cual al corto plazo no te das cuenta, pero a largo plazo sí. Luego uno siempre cae arrepentido de por qué hice esto y no puse enfoque a aquello. Y no solamente pasa cuando uno quiere buscar una relación, siempre pasa con las malas juntas, de todo un poco. Bien, sigamos. Cambia tu realidad. Acá ya esto se habla cuando uno empieza a consumir pornografía o ve mucho contenido sexualizado en redes sociales. Por ejemplo, imágenes de cuerpos sexuales en donde son reales, pero son la minoría de personas que uno puede llegar a ver, lo cual la gran mayoría de personas no puede llegar a tener ese cuerpo o puede actuar de esa manera. Inclusive a los hombres que están viendo esto, si consumen mucha pornografía, seguramente puedan llegar a tener a largo plazo o a corto, dependiendo del consumo, una disfunción eréctil, ya que uno tiene en su cabeza una imagen de lo que es una mujer y cuando se topa con la realidad es totalmente diferente. Y también le puede pasar a la mujer de ver un hombre muy musculoso, muy marcado, y luego la realidad es totalmente diferente. Entonces uno tiene que también a sujetarse a eso. Así que bien, acá en el discipulado hay una aclaración que dice: cualquier contenido de impacto cerebral afecta a tu manera de ver la vida. Si consumes muchas noticias trágicas, ves muchas tragedias. Pasa mucho en tiempo de redes sociales. Ves a maratón de Netflix. Todo ese contenido y más afectará tu vida. Tenga cuidado con lo que ves. Entonces, volviendo al punto anterior, que decía cambia tu realidad, no solo es por la pornografía, sino también en las cosas que ves. ¿Qué es lo que estás hablando habitualmente? Cuando te juntás con tus amigos o amigas, ¿qué es lo que hablas? ¿Qué es lo que, si te pones a analizar en tu vida, qué es lo que estás hablando? ¿De qué habla tu boca? ¿Qué sale de ahí? ¿Qué es ese contenido? Y de ahí te vas a dar cuenta. Otra, entras en un ciclo de placer. Y aquí se mencionan dos ciclos. Y vamos a hacer énfasis más en los ciclos en donde uno empieza a tener ganas de ir a ello. ¿Por qué? Porque ya se creó en la mente, ya está en el corazón, ya está ahí la semilla de ese pecado. Hasta que luego, ¡pum!, se comete. ¿Qué pasa? Uno como buen cristiano o que no es cristiano, pero realmente sabe que eso está mal, se arrepiente. Dice, no voy a volver a hacer esto, no quiero hacer esto, no porque esto no es bueno para mi vida. ¿Y qué pasa luego? Te encaminas, vas bien, va todo progresando y luego, de un día para otro, volvió de vuelta la semilla del pecado y te empieza a dar ganas de cometer esto, aquello, tomar esto, hacer aquello y luego volvés al mismo ciclo hasta que te inmunizás. Llegás a un tal punto que te inmunizás de todo eso y simplemente, en vez de tantas etapas de arrepentimiento y demás, simplemente es, tenés ganas de y volvés a pecar, tenés ganas de y volvés a pecar. Así, y tu alma poco a poco se va alejando del bien. No estoy hablando que se va alejando de Dios, sino del bien. Empieza a hacer todas las cosas mal, creyendo que está bien. Bien, sigamos. Dice, las 4 grandes causas del pecado sexual. Y son, primero, maldiciones generacionales. Segundo, opresiones sexuales del pasado. Esto es delicado porque dice traumas de incestos, abusos, violaciones, etc. Muchas personas han sufrido esto y lamentablemente le echan la culpa a Dios de todo lo mal que les ha tocado vivir y dice, si existiese Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Sin embargo, Dios le dio libre albedrío a todas las personas y lamentablemente hay más maldad que bondad en este mundo.
Entonces es una pena que ocurran estos tipos de actos que son horribles. Sin embargo, no es la culpa de Dios, porque no es que Dios permite o no permite. Dios, como dije antes, nos hace libre de todo eso. Lo que hace Dios es cuando uno llega a los pies, a su presencia, Él te envuelve con amor y empieza a sanar cada herida de tu pasado con el amor que Dios te da para poder seguir hacia adelante y poder ser un testigo más de Jesús, y cómo gracias al amor de Dios vos pudiste seguir adelante a pesar de tu pasado, porque vas a ser una nueva persona, restaurada, como fue en el primer capítulo que hablamos, que es la sanidad interior que uno recibe cuando llega a Cristo y recibe cuando está escuchando o es impartida por este discipulado, esa sanidad que se limpia, que se renueva, que se transforma para poder ser libre de todo ese pasado que nos está pesando. Sigamos. Luego podemos encontrar en esto de los actos sexuales lo que es la pornografía y todo lo que se deriva de ella. Hoy en día se puede encontrar pornografía en cualquier parte de internet, en la calle, en las mismas personas sexualizándose unas a otras. Así que está más que decir que eso está grave, porque es fácil de detectar. Así que bien, luego dice existen 4 obras de la carne y las vamos a mencionar ahora. Primero, la fornicación. ¿Qué es la fornicación? Y dice así: es la palabra griega porneia, que significa relaciones sexuales ilícitas. Es mantener relaciones sexuales sin estar casados. Esto hace ilícita este tipo de relaciones por el cual la bendición de Dios no puede llegar a su hogar. ¿Por qué? Algunas personas prefieren no casarse. Quienes no desean casarse tienen un único deseo: no desean el compromiso. Pero la palabra de Dios es radical al respecto. Así la pareja tenga 4 y 20 años juntos y no están casadas, están viviendo en fornicación. Esto es pecado y Dios no puede bendecirlos. Esto es así. Simple, lisa y llanamente. Uno tiene que estar comprometido, ligado, verse a futuro con la pareja con la cual se va a acostar. Por eso Dios hizo a ese acto algo tan importante, que hoy en día, fíjense cómo es la maldad del mundo, que hoy en día es algo como ir a comprar al supermercado. Hoy en día acostarse con alguien no es nada delicado y está perjudicando a muchas personas, las cuales a largo plazo les va a costar realmente sentir la unión íntima de un cónyuge que le va a durar para toda la vida. Entonces, por eso mismo, estar en fornicación significa eso, y evitarla te da esa bendición de poder disfrutar de tener una relación sexual en intimidad. Sigamos. ¿Qué es la inmundicia? La inmundicia es una horrible mancha o suciedad moral que aparece en las personas dadas al desenfreno sexual. Para hacerla más breve y resumida, como un ninfómano o una ninfómana que realmente no se sacia de tener relaciones sexuales y va por otra persona, y así sucesivamente eso comete esa inmundicia. Y acá se menciona la palabra en Mateo 23-27 que dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Que acabamos de decir, por fuera puede estar totalmente bien, muy lindo, muy espiritual, sin embargo por dentro lleva una carga sexual desenfrenada por querer saciar ese apetito que lo está carcomiendo por dentro. Vamos al tercero, la lascivia.
Esto en palabras griegas se dice como aselgia, que detona un exceso máximo. Dice ausencia de freno, indecencia, ojo con esto, disolución, depravación sin límites. Es pecar previamente a la luz del día con arrogancia y con todo desprecio a la ley de Dios. Esto puede entrar aquí en la lascivia cualquier tipo de aberración sexual, como sexualizar con animales, con cualquier cosa que ustedes se pueden estar imaginando ahora mismo. Eso es la lascivia. Y por último, el adulterio. El adulterio, que en palabras griegas también dice moicheia, que detona la acción de mantener relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. También muy parecido a lo que es la fornicación. Es decir, la infidelidad de un pecado de la carne que transgrede o viola los principios bíblicos. La palabra de Dios nos manda tajantemente de no cometer adulterio, que se puede mencionar en Éxodo 20:14. Y si usted cree en eso, si usted cree que eso es del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también dice lo mismo: no cometerás adulterio, Lucas 18:20. Así dice, como iglesia debemos hablar y confrontar el problema con el fin de sanar el cuerpo de Cristo. Y acá en la página 46 nos dice los 4 tipos de adulterios que existen, que son del ojo, del corazón, de la mente y del cuerpo. Del ojo se empieza a hablar cuando uno ya empieza a desear con la misma mirada. Del corazón es cuando uno empieza a tener sed de esa persona. La tercera es porque ya en la mente es porque ya empieza a tener fantasías con ese acto, con ese dicho acto, o incluso con esa misma persona. Y luego por último del cuerpo, que es lo más visible, ya cuando comete ese mismo pecado. Sigue diciendo 5 prácticas sexuales ilícitas más comunes. Y dice: 1. Primero, la masturbación. Pensemos que es el autoplacer. Y sabemos que tanto hombres como mujeres que practican la masturbación tienen sus secuencias tanto físicas, fisiológicas, espirituales, que nos atrasan a uno. Por ejemplo, la práctica de la masturbación sabemos que espiritualmente nos va alejando de Dios porque buscamos el placer temporal. Hormonalmente sabemos que estamos jugando con las hormonas, tanto la testosterona como la progesterona del hombre o de la mujer, está regulándose, está empezando a tener movimientos ¿Por qué no leo ya más fácil? Y luego dice 5 prácticas sexuales más comunes. La primera, que va a ser la masturbación, lo que es el autoplacer. Buscar, como habíamos dicho y mencionamos, los placeres instantáneos. Luego dice problemas sexuales productos del incesto, abusos o violaciones. Dice, estas experiencias por lo general son devastadoras. Algunas consecuencias son inmediatas, mientras otras no salen a la luz a largo plazo. Entre ellas podemos mencionar sentimientos como engaño, volverse emocionalmente fríos y retraídos a la gente y también consigo mismo. La frigidez de la mujer y la impotencia del hombre, un gran sentido de culpabilidad en todos los casos. La mayoría de ellos piensan en que el sexo es sucio y se rehúsa a practicarlo aún dentro del matrimonio como una tortura que debe soportar con resignación. Esto realmente es muy delicado, cada uno tiene que hablar con su pastor. Si no tiene pastor, ahí mismo, ahí donde está, si siente
el momento, el deseo de orar y hablarlo con Dios, es el momento de hablarlo. Muchas veces, como había dicho, le echamos la culpa a Dios, sin embargo, Él tiene la solución, no para borrar tu pasado, sino para mejorar tu futuro. Sigamos. La tercera, la promiscuidad sexual por elección. Estos actos abren puertas a espíritus demoníacos a la vida de una persona. Puede ser que lo que acabo de decir suena muy religioso, pero en el ámbito espiritual es así. Si uno no se puede controlar, va a haber alguien que se haga cargo de que te controle. Lisa y llanamente. En otras palabras, si tu razón no es controlada, los sentimientos se harán cargo. Sigamos. Dice, las fantasías sexuales, todo lo que está en la mente. Y por último, la pornografía. Así bien, dice, ¿cuáles son las consecuencias derivadas del uso de la pornografía? Les digo, aumento de violaciones y crímenes, divorcios causados por los materiales pornográficos que se llevan al hogar. La pornografía introduce a los niños a la masturbación y despierta su sexualidad. Se adelantan a los acontecimientos. Las imágenes pornográficas quedan grabadas en la mente por un tiempo indefinido. Dice, hombres y mujeres que posan desnudos para fotografías o videos pornográficos son denominados por espíritus inmundos y requieren una liberación profunda. Esto es real. Es real. Ahora, tal vez Dios quiera que me esté escuchando a alguna persona que haga esto y que realmente le dé la oportunidad a Dios de entrar en su vida. De entrar en su vida. Simplemente eso. Que no cambie ningún hábito, que siga con su vida como estaba. Sin embargo, que tenga a Dios en su vida y que se haga presente Dios en su vida. Porque es muy fácil hablar de aquí, es fácil, está lindo leerlo, sin embargo, lo complicado comienza cuando de lo que digo, volverlo a acción en su vida, para que uno pueda verificar que esto realmente se puede llevar a cabo y que tiene una veracidad muy importante y muy alta. Luego dice, ¿cuáles son las causas de la homosexualidad? Una cosa que está en la página 49 que dice así, dice, aceptar que es normal. Esto es una maldición generacional. Dice, otra causa es la rebelión contra los padres. También un abuso sexual puede ser que te cambie. Después dice la dominación paternal o maternal, que impide al niño el desarrollo normal, la crianza de los padres. También está relacionado con homosexuales, con las relaciones homosexuales voluntarias, el bestialismo, como había mencionado anteriormente, el aborto, las prácticas de sexo anal también, luego actividades sexuales con demonios. Y aquí abro un paréntesis, ¿cómo prácticas sexuales con demonios? Esto es cuando uno tiene sueños lúcidos que luego se despierta como que mojado. No sé si le ha pasado, tal vez se identifique o no con esto, puede ser que le pase, puede ser que no. Sin embargo, esto es así. Primero es un espíritu incubo que dice que es un demonio con apariencia de varón que estimula y lleva a la mujer a recibir placer. Y luego otro se llama sucubo, que es un demonio con apariencia femenina que lleva al hombre a la eyaculación. Así que bien, desde todo lo que dije
cuáles son las causas de la homosexualidad, cuáles son las consecuencias derivadas de la pornografía, los tipos de adulterio. Todo esto va a entrar en lo que es inmoralidad sexual, ya que es algo tan sagrado que el hombre en esta tierra hizo tantas cosas que son tan horribles que empezaron a poner lo bueno como malo, muy malo, y de tan repetitivo que ese malo ya se hizo normal. Por eso cada uno de nosotros en nuestro ser tenemos, aunque sea algo de pecado y algo de inmoralidad sexual en el cual uno tiene que arreglar a voluntad propia, claramente, en donde tiene que salir de todo eso si es que quiere ser libre. Si no, no pasa nada, uno seguirá estando como está. Sin embargo, Dios nos amó tanto que Dios nos amó tanto que nos hizo libres y nos amó más que nos quiere hacer hijos suyos. Así que bien, para seguir con esto y ya poderlo terminar, dice, ¿qué hacer para ser libre de la inmoralidad sexual? Primero, arrepentirse y confesar el pecado ante Dios en oración. Segundo, renunciar y romper toda maldición generacional de inmoralidad sexual. Por ejemplo, una maldición de inmoralidad sexual puede ser si tu padre o tu madre eran mujeriegos, les gustaba estar casados y también andar con una o con otra pareja, por ejemplo. Luego, tercero, renunciar y echar fuera todo espíritu tales como incestos, lascivia, lujuria, frigidez, abuso, masturbación, pornografía, perversidad sexual, adulterio, fornicación, adicción, rechazos, lesbianismo y bestialismo. Algunos ejemplos. Cuarto, pedir al Señor que llene toda la área vacía con su presencia. Esto es importante porque si no hacemos esto, el cuerpo, el enemigo va a querer que vos llenes esa área que está vacía con otras cosas que no es Cristo y vas a volver al siglo que habíamos mencionado antes. Después dice, destruir y echar a la basura todo material pornográfico. Bueno, en esta era ya eliminar todo eso de tu vida. Siguiente, apartarse de personas y lugares que los lleven a caer al mismo pecado. Orar al Señor para que borre toda memoria del pecado. Sí puede hacerlo. Todo lo que entra de manera espiritual, sí puede salir de manera espiritual. Huye del pecado, las tentaciones y los pecados sexuales. Que esto no se resiste ni se reprende. Ojo con esto. En el episodio anterior habíamos dicho que de las maldiciones generacionales resistir y el diablo huirá. Acá nosotros tenemos que huir. ¿Qué significa esto? Que no volver a cometer eso, alejarnos de todo lo que nos cause volver a nuestra versión anterior o la versión que queremos dejar atrás. Novena, dice, si están viviendo en fornicación, busque la dirección de Dios, cásate o termina esa relación. Luego dice, comienza con el hábito de sustituir para evitar caer en lo mismo. ¿Qué puedes hacer en aquellas noches que estás solo? ¿Qué puedes hacer cuando estás con esa pareja, con esa chica, con ese chico? Están solos. ¿Qué puedes hacer cuando querés pecar y no es lo correcto? 12. Entrena tu mente para no volver a lo mismo, porque la tentación lo va a seguir.
Esto es importante que lo sepamos. Nosotros vamos a ser nueva criatura. Sin embargo, el diablo va a querer que nosotros volvamos a ser nuestra peor versión. Cada día él quiere que seamos nuestra peor versión, porque a él le gusta que nosotros estemos tristes, estemos mal, que estemos sin rumbo, naufragando, porque él nos va a guiar hacia donde él quiere. Y donde el diablo quiere, desde ya les digo, no es un lugar ni bueno y no es bonito. Así que bien, para culminar, dice, es muy importante que evite la tentación y crucificar su carne. No busque satisfacer sus deseos carnales, porque si vuelve a pecar en esa área le abrirá puertas al diablo para que vuelva a encadenarlo, y su condición postrera va a ser peor que la inicial. Así como podemos ver y escuchar en este caso en la segunda de Pedro capítulo 2 versículo 20, ciertamente sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Salvador, del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, para dar una conclusión general de lo que vimos de todo lo que es inmoralidad sexual, podemos llegar a concluir que es algo muy íntimo de cada uno de nosotros, que puede ser que lo tenemos como normal, como bueno, son las hormonas que pueden venir de acá, de allá, es la sociedad, es las cosas que veo por internet, y simplemente uno está acostumbrado a eso, acostumbrado a algo que no es normal, que lo ve como sí. Entonces, si vamos a la página, a la Biblia, si vamos al discipulado, vemos que no es así, que hay otro camino que realmente su yugo es más ligero para llevar. Y ese yugo nos hace libre, que es el yugo que nos da el Señor. Con lo cual, uno tiene que elegir si realmente empezarse a limpiar o dejar basura dentro del alma. Que Dios lo bendiga. Chau, chau.